Ezrat Hashem, hoy vamos a hablar un poco acerca de una introducción para meternos y sumergirnos en el mundo de la Gemara. Poder entender la fabulosa fantasía que hay en las palabras de la Gemara, del Talmud. ¿Por qué a la gente le gusta tanto, le fascina tanto? No solo Bajur Yeshiva, y no solo rabinos, y no solo Gdoleador, sino que también todo tipo de abogados, de médicos, de empresarios, de comerciantes, cuando tienen una tarde libre, se sientan a estudiar Gemara todos los días, un poquito, para poder probar este fabuloso libro que es el Talmud. Antes que nada, un bajur se me acercó y me dijo: Rabino, usted no me dijo que el que estudia Gemara se conecta con Hashem. Y estaba reclamándome por qué no le dije. Entonces, que quede claro, les digo, el que estudia Gemara se conecta con Hashem, está en el nivel más alto que una persona puede llegar en este mundo. Es impresionante los niveles que se alcanzan en el estudio y el esmero de la Torah. Así que para empezar a imaginarnos cómo funciona esto de la Gemara, les voy a hacer 10 preguntas y contestarlas. Pregunta número 1. ¿Por qué cuando estudio la Gemara no me dice claro qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo funciona la mitzvah? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Que me diga. Por ejemplo, al comienzo de Pesajim, el Hametz se revisa la noche antes de Pesach. Orle arba asar botkimet Hametz. La Gemara se toma 2 tapim enteras de los dos lados, tratando de averiguar qué significa la palabra or. En vez de decir en el Hametz se revisa en la noche, no. ¿Qué significa or? Or significa día, como dice de Pasuk. No, or significa noche, como dice de Pasuk, etc. ¿Por qué? Y la respuesta es muy pashut. Que la Gemara no es un libro de leyes prácticas. Si quieres estudiar leyes prácticas, agárrate Kitzur Shulchan Aruch. La Gemara es un libro de iyun, de pilpul, de pensar, de razonar, de romperse la cabeza. El chiste es romperse la cabeza. Y entonces vamos a poder, ¿qué? Vamos a poder entender las cosas bien, a profundidad. Vamos a poder deducir la halajá en casos prácticos y en casos nuevos que surgen en cada oportunidad. Y también, eso es la Torah. Así es como se debe estudiar. El esmero del estudio de la Torah. Pregunta número 2. La Gemara quiere decir así, y luego la Gemara lo refuta. Bueno, entonces, ¿para qué me trajo la hipótesis? Que me diga solo lo correcto. ¿Para qué me trajo la idea equivocada? Entonces, Bemet, la Mishnah en Eduyot dice, ¿para qué fueron traídas todas las opiniones, incluso las que no se mantuvieron según la halajá? Para que no venga el día de mañana alguien y me dijo, no, mi rabino me enseñó así. Tú estás diciendo diferente, pero mi rabino me enseñó así. Por eso nosotros traemos también la opinión de tu rabino y la refutamos. Para que quede claro que esa opinión está equivocada. Y así no haya luego problemas. Además, que a través de este estudio en forma de pregunta, respuesta, refutar, vamos a aprender a deducir cosas. Y así no se va a olvidar la Torah y no se va a olvidar la forma de estudiar Torah. Pregunta número 3. ¿Por qué hay tantas discusiones? Cada cosita, Robe dice así, Abaye dice así. O Rabbi Yohanan dice así, Reish Lakish dice así. O Shmuel dice así, Rab dice así. ¿No se pueden poner de acuerdo? Y la respuesta es de que exactamente eso es lo que queremos. Queremos que haya discusiones y que cada uno defienda su punto de vista. Por eso, cuando Rabbi Yohanan se quedó sin Jabruta, porque murió Reish Lakish, le pusieron que estudie con Rabbi Eliezer Ben Pedat. Él dijo algo, Rabbi Eliezer le trajo una prueba a favor. Dice, no es lo que yo quiero quiero que me traigas pruebas. Yo creo que me traigas refutaciones, que intentes demostrar que estoy equivocado. Como así, cuando estudiaba con Reish Lakish, yo decía algo, todo lo que yo decía, Reish Lakish me traía 24 kushiot y 24 pruebas en mi contra. Y entonces yo tenía que venir y refutarlas y darle 24 respuestas. Y entonces todas las posibilidades se analizaban y entonces llegábamos a la verdad.
a través de esto se llega a la profundidad de los casos. Por ejemplo, ustedes saben que en Sanedrín dice que cuando juzgan a alguien de vida o muerte y toda la corte, todos unánimemente decretan que merece morir, no lo matamos. Se salva, ¿por qué? La única forma que lo matemos es de que la mayoría dice que debe morir y al menos uno dice que no debe morir. Ahí sí lo matamos. ¿Por qué? Muy fácil. Porque tiene que haber alguien que trata de defenderlo, que trata de pensar argumentos a su favor. Y entonces va a traer pruebas de que él es inocente. Y entonces vamos a poder estar seguros que si conseguimos refutarlo y que si él no nos convence con sus argumentos, entonces el Behemet merece morir. Hay también la teoría de Rav Chaim Volozhin, que dice que a propósito, la Gemara fue escrita complicadamente, especialmente las Mishnayot fueron escritas en un lenguaje muy complicado y muy insinuado, para que tú tengas que venir y romperte la cabeza al deducirlas. Cuando escribieron las Mishnayot no querían que las leas, las entiendas y te vas a dormir. No, querían que te esmeres, que aprendas a razonar y a pensar y a deducir. Y entonces vas a poder ser un Ben Torah que puede decidir las halajot, que te pueden dar Torah y saber cómo conducirse. Entonces no es tanto un libro que nos dieron el favor de transmitirnos las ideas claras. Al revés, nos hicieron el favor de poner todo en acertijos y en codificaciones para que tú puedas venir a romperte la cabeza, a pensar todas las posibilidades hasta que llegues a una deducción y un entendimiento, y esto te va a ayudar a ser más inteligente y a tener una verdadera Da'at Torah. Pregunta número 4. Por ejemplo, en Sukkot tenemos que agarrar los Arbat Aminim y la Torah dice Pri Etz Adar. Y la Gemara pregunta, ¿qué es Pri Etz Adar? ¿Qué fruta es? Tal vez es manzana, tal vez es durazno, tal vez es pilpelín, pimientos. ¿Cómo? ¿No sabían que es un etrog? ¿Ellos no agarraron un etrog en Sukkot pasado? ¿Y el papá de ellos no les enseñó a agarrar un etrog? ¿Y el abuelo de ellos? Por supuesto que agarraron un etrog. Y por supuesto que nadie le cabía la menor duda que Pri Etz Adar es un etrog. Pero que a las pruebas se remite la Gemara. Si no me lo compruebas, entonces no te lo acepto. En la Gemara no sirve me parece, y no sirve yo escuché, y me dijeron, no. Tienes que comprobar. Lo que dice el Pasuk, Pri Etz Adar, compruébame que no es un durazno. Y hasta que no me compruebes, entonces no te lo acepto. Lo mismo lo vemos con las Braitot y las Mishnayot. Cada Mishnah y cada Braita se analiza efusivamente a fondo para ver qué es lo que viene a decirnos el Tana y comprobar que tiene que ser así como el Tana nos lo quiere enseñar. Imagínense que alguien juega ajedrez con otra persona. Entonces no se mueve la torre de un extremo del tablero al otro y le come el caballo. Entonces, ¿qué hace el otro? Yo también. Entonces agarra un alfil y lo mueve también del extremo del tablero al otro y le come la reina. Dice, no. El alfil no come así. El alfil come así nada más. La torre come así. Dice, no, tú me comiste y yo te quiero comer. No, yo te comí porque yo te comí con la torre. Alguien que no sabe jugar ajedrez, entonces no tiene chiste jugar con el ajedrez. Te va a querer hacer y atacar y destruir como pueda y no sabe. Lo mismo la Gemara. La Gemara tiene sus leyes de cómo se deducen cosas, de cómo se aprenden cosas, qué cosa te lo aceptamos, qué cosa te lo refutamos. Entonces nuestro trabajo es, antes que nada, aprender cuál es el lenguaje, las leyes que se puede aplicar a la hora de estudiar, preguntar y refutar en la Gemara. Una vez que ya sepamos eso, ya las podemos aplicar para también intentar refutar, también intentar preguntar. Entonces nosotros, en el juego de la Gemara, nos metemos en un papel que somos Amoraim. Y estamos viviendo en la época de los Amoraim. Y cada Mishnah
que aparece en las Mishnayot es para nosotros Kodesh HaKodashim. Lo dijo un Tana hace unos 300 años atrás y es ultra sagrado. Rebbe lo compiló. Si está compilado en la Mishnah es porque es Emet y lo queremos aplicar, no lo podemos discutir. Prohibidísimo que una morá, o sea, nosotros vengamos a discutir con un Tana. Un Tana está en un escalón más elevado. Entonces todo lo que decimos tiene que ser fundamentado por todas las Mishnayot del Shas. Si una morá dice algo y se contradice con una de las Mishnayot del Shas, entonces lo refutamos. A menos, en algunos casos, él encuentra una Mishnah que explícitamente dice como él. Entonces decimos que esto es una discusión entre Tanaim, dos Mishnayot que se organizan. Y la mayoría de las veces también tiene que concordar con todas las Braitot de Shas. O sea, es muy interesante. Si viene Rabbi y dice así, y viene Shmuel y dice así, significa que todas las Mishnayot de Shas, Rab las va a entender de esta forma, a partir de este punto de vista. Y Shmuel las va a entender a partir de su punto de vista. Y con más razón los Psukim. No puede haber ni un solo pasuk en el Tanaj que diga diferente a como Rab está diciendo. Y no puede haber ningún solo pasuk en el Tanaj que diga diferente a lo que Shmuel está diciendo. Es como la policía de los Estados Unidos. Todo lo que diga será usado en su contra. Cada amorá que abre la boca y se atreve a decir una ley, lo atacamos inmediatamente. ¿Por qué lo dijiste? Estás contradiciendo esto. Ok, digamos que no está contradiciendo. Entonces, pshita, es obvio. ¿Qué me vienes a enseñar? Yo ya lo sabía. Si no me estás diciendo algo, entonces, pregunta tal vez es ilógico. O tal vez es obvio. En el caso que no sea ilógico, que no sea obvio, entonces me tienes que decir de dónde lo aprendiste. Y cómo lo sabes. Y compruébamelo. La quinta pregunta es, ¿para qué hacen tanto esmero en entender cada hoja de la Gemara, cada palabrita de la Gemara? ¿Qué la Gemara quiso decir? Rashi lee la Gemara de esta forma y Tosfot lee la Gemara de la otra forma. Ahora estamos, incluso lo que los Amoraim dijeron, que esto es escalando abajo de los Tanaim, ya se ponen en desacuerdo. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que pensó y por qué pensó así? ¿Y qué le obligó a explicar así a Rashi? ¿Y qué le obligó a explicar así a Tosfot? Entonces tenemos que entender, así como un Tana está muchísimo más elevado que una Morá está muchísimo más elevado que cualquiera de los Geonim, y cualquiera de los Geonim está muchísimo más elevado que cualquiera de los Rishonim, y cualquiera de los Rishonim está muchísimo más elevado que cualquiera de los Saharonim, y cualquiera de los Saharonim está mucho más elevado que cualquiera de los Poskim de esta generación, y cualquiera de ellos está mucho más elevado que cualquiera de nosotros. La Gemara dice, si los rabinos anteriores eran como ángeles, nosotros somos como humanos. Y si ellos eran como humanos, nosotros somos como burros. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Una vez escuché un pshat increíble. Si tú consideras que los rabinos anteriores son ángeles, entonces estás hablando como un ser humano. Pero tú consideras que ellos eran seres humanos normales, de carne y hueso, que no tienen un nivel más elevado, estás hablando como un burro. Entonces por eso es la Gemara, si ellos son como humanos, nosotros somos como burros. No pides que sean humanos. Los rabinos anteriores están en un nivel tan elevado y son tan inteligentes que no tenemos ni noción ni idea de todo lo que ellos están diciendo. Por lo tanto, cada cosita que ellos dicen, tenemos que entenderla. Y si no nos parece, si no estamos de acuerdo, no existe no estoy de acuerdo, existe no lo entiendo. Tenemos que profundizar y analizar hasta que quede claro. Y no solo que quede claro, que quede 100% claro. Si no está 100% claro, vuelve a preguntar, que te expliquen, que te digan una vez y otra vez. Hay quienes, Bemet, cuando leen la Gemara cada palabrita, dicen, no, ¿por qué es así? Ay, ¿por qué blanco? Que sea negro. ¿Por qué negro? Que sea blanco. No, no se trata de eso. Pero
puedes preguntar para entender por qué es así y por qué no dijo diferente. Si no te convence en el corazón que es así, entonces no tiene caso que sigas leyendo, porque ya todo te parece algo no realista. Tiene que ser al 100% realista. Ojo, cuando hay dos opiniones, entonces tú puede ser que entiendas más una opinión que la otra. Hay que tratar de entender la otra opinión. Cada una de las opiniones hay que tratar de entenderla, porque finalmente es una opinión de una morá que está muchísimo más elevado que nosotros. Existe también el concepto que si te esmeraste mucho y no lo entendiste, sigue adelante y desrátate la próxima vez que lo estudies, ahí lo vas a entender. Sexta pregunta. ¿Por qué a veces llego a una Gemara que me dice un razonamiento que me parece ilógico? Es ridículo. La Gemara a veces dice cosas ridículas. Entonces yo pensé 4 posibilidades para poder contestar porque algo aparenta ser ridículo. Antes que nada, hay que intentar imaginar el caso. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo era? ¿De qué caso estamos hablando exactamente? Muchas veces la Gemara no te lo dice. No es una narración que te cuenta con descripciones. Todo. No. Te dice un poquito y tú tienes que imaginarte, Bemet, en qué país están hablando, en qué época del día están hablando, en qué edad tenía este rabí, etc. Por ejemplo, la Mishnah en Bava Metzia dice que si a alguien se le olvidó su ropa en Jerusalén y ya se regresó, yo que sé, a su ciudad, a Haifa, entonces tienes que quedarte allá en Jerusalén y pregonar de quién es este suéter que se perdió 7 días. ¿Por qué? Así le va a dar tiempo a esta persona de regresar hasta su ciudad 3 días de camino, darse cuenta que le está faltando una ropa, y regresar a Jerusalén 3 días de camino, y hasta que te encuentres en Jerusalén, un día. Por eso tienes que quedarte 7 días diciendo de quién es esta ropa. Ahora nosotros no entendemos cómo alguien va a caminar 6 días, y en esos tiempos que los caminos eran bastante peligrosos, solo para rescatar una ropa. ¿Por qué no te compras otra ropa y ya? Porque en esa época una ropa era tan valioso, tan difícil de conseguir, o tan preciado, que la persona estaba dispuesta de caminar una semana entera en el camino, día, tarde y noche, para regresar solo para recuperar su ropa. Segundo consejo para intentar entender cosas exageradas, porque es una exageración y no es 100% literal. La Gemara dice que cuando terminaba Rabuna de dar el shiur, todos los alumnos se levantaban del suelo, se sacudían la ropa y el humo se elevaba y se veía desde Israel. Ellos estaban en Babilonia y desde Israel se veía el humo cómo se elevaba. Ahora, es lógicamente una exageración. Había muchísimos alumnos con Rabuna, muchísimos, hasta ahí. Y salía mucho humo cuando ellos se sacudían. Pero de eso que entiendas que es literalmente que se veía el humo en Israel, entonces la Gemara sabe que nadie lo va a creer literalmente. Por eso no se toma la molestia de decirte que no es literal. Tercera cosa, hay que entender, Bemet, cómo hechos históricos, cómo funcionaba técnicamente la vida cotidiana de esos tiempos, diferente a nuestros tiempos. Los tiempos cambiaron. Por ejemplo, estaba escrito ahí, Ashoter Revi'it Yain Al Yoreh. El que toma medio vaso de vino no puede decir alajot. Sospechamos que ya se le sube el vino y que está medio borracho. Hoy en día yo creo que no hay nadie que tome medio vaso de vino y ya. Tal vez mezcal, pulque, pero ¿vino? Tomas medio vaso de vino y no te pasa nada. Sin embargo, tenemos que saber que el vino de la época de la Gemara era muchísimo más fuerte que nuestro vino. No hay comparación. Toda la vida de ellos era diferente, la salud, la forma de comer, la forma de esforzarse, todo era diferente. El aguante que tenían y la alimentación que tenían, todo cambió. Por eso hay que tratar de entender algunas Gemarot, otra vez, para que sea aceptado en nuestro corazón al 100%. Y la cuarta cosa
hay que saber la traducción de la Gemara bien exactamente qué está hablando, ¿sí? Hoy me dijeron, con los que estudié, no, que Rapapa Baraba era Baal Bazar, que él vendía carne. No, Baal Bazar no significa que vende carne, significa que era gordo. Entonces hay que entender la traducción, ¿sí? Hay una Gemara que dice que Taim Hambra. Entonces, Taim Hambra, que es, parece que probó a qué sabe el burro. Pero ¿cómo que va a probar a qué sabe el burro del otro? Pero hay que entender que en arameo Hambra también significa vino. Probó el vino para ver si estaba bien o mal. Entonces esas son las 4 cosas que nos va a ayudar a entender cosas que parecen ridículas. Séptima pregunta. Hay veces que la Gemara me dice algo pshita. Es obvio, es lógico. ¿Qué quiere la Gemara de mí? No, ya. Vamos, que me diga algo interesante, algo inteligente. Entonces hay que entender que cuando la Gemara te dice estas cosas pshita, es el comienzo de un edificio. Está haciendo los cimientos de un edificio. Y cuando estas cosas que te parecen obvias no las tienes claras, entonces cuando empieza a hacer razonamientos y deducciones, inducciones, entonces todo se va a desplomar y se va a caer. Las cosas pshita tienes que tenerlas 100% claro. Él opina así y él opina así. Él lo aprende este pasuk y él lo aprende este pasuk. Si eso no está claro, entonces todo corre peligro. Hay una Gemara de Rav Kahana que fue al shiur de Rav. Así escribe la Gemara que dijo Rav Kahana. Yo escuché que decía la calabacita aquí y la calabacita y la calabacita y la calabacita. Y no entendía de qué está hablando. ¿Qué es esa calabacita? Y dice, cuando terminó el shiur, entonces fui y le pregunté, ¿qué calabacita estás dando en el shiur? Entonces ella le explicó, es un tema muy complicado, que alguien le vendió al prójimo calabacitas y subieron de precio. Entonces es una súper pregunta de cobrar intereses. Pero cuando la persona no está dentro de la sugya, solo escucha, hay una súper kushia, no se entiende nada. ¿Y cómo se responde? Ay, no, la calabacita era grande. Ah, ya entendí. Pero cuando la persona no está dentro del seguimiento, de la línea de pensamiento, entonces todo le parece extraño y lógico. Por eso, lo más recomendado para alguien de nuestro nivel, de nuestra talla, es muchas veces hacer una tablita. Bemet, hay 2 Tanaim. Rabbi Akiva dice permitido y Rabbi Ishmael dice prohibido. Hay un caso en el que todos concuerdan que está permitido. Y hay un caso que todos concuerdan que está prohibido. Todo eso es la forma en la que Shmuel lo enseñó. Pero Rab enseñó, no. En este caso que dijiste que Rabbi Akiva permite, todos concuerdan que está prohibido. En el otro caso es el que Rabbi Akiva permite. Y en el otro caso es el que Rabbi Ishmael discute. Entonces ahora ya tienes 2 variables, que es 2 a la segunda. 4 elementos. Ahora, todo eso es según Rashi. Porque Tosfot dice que totalmente está hablando de otro caso. En el caso de Rashi, todos concordarían que estaría permitido. Entonces ahora tienes 3 variables. Ya son más elementos. Y luego se complica más porque esto es en Shabbat. ¿Qué pasaría en Yom Tov? Tienes más elementos y más variables. Si no haces una tablita, al final está todo un meollo y un lío y no se entendió nada. Cuando haces una tablita, te queda todo tan claro. Lo disfrutas tanto, lo tienes así como la palma de la mano. Bueno, realmente tienes ahí la tablita en la mano. Octava pregunta. Hay veces que la Gemara dijo así y la Gemara concluyó, no, la Mishnah está hablando en este caso. Yo la entendí la Mishnah, no en ese caso. Yo entendí que la Mishnah está hablando en el caso más pashut. Así cuando lees la Mishnah, así lo entendí. Pero la Gemara dice, no, está hablando en otro caso. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Babakama Dafyud, había una banca y había 5 personas sentadas. Se sentó otra persona y se rompió la banca. El que se sentó tiene que pagar. Muy bonito, está bien. Él se sentó, él la rompió, tiene que pagar. Al final la Gemara dice que estábamos hablando de un caso que no se sentó, sino que se apoyó encima de los otros 5 y que era muy gordo.
y los otros 5 no se podían parar, porque él estaba apoyado sobre ellos, y ahí se rompió, ahí es donde él tiene que pagar. Pero si fuera otro caso, todos tienen que pagar por igual. Pues sí, yo lo había entendido como al principio les expliqué, por qué tenemos que explicar toda la membra de esta forma. Pero ahí es donde tenemos que analizar por qué la Gemara llegó a esta conclusión. No dijo esta conclusión porque se le antojó, no. Lo comprobó. Es imposible entender la braita como lo entendimos al principio, que se sentó. Es imposible. La Gemara deduce por qué. Fíjense ahí. Tienes que decir que la única forma de entender esta membra de la Pope es de que vino y se apoyó sobre los demás, y como no se podían parar, entonces ahí es de que él es el que paga y los demás no. Es algo impresionante la Gemara de Rosh Hashanah, la primera daf. Dice Rabbi Yohanan, como sabemos, la cuenta de los reyes empieza en Nisan y trae un pasuk en Melachim. Luego la Gemara lo compara, bueno, ese pasuk de Melachim lo compara a Egipto, y trae un pasuk en Bamidbar, Lamed Gimel. Pero luego pregunta, un segundo, ¿cómo sabes que la serie de Egipto empiezas a contar desde Nisan? Entonces trae otro pasuk en Dvarim, Perekale. Y luego trae otra kushia, y entonces te trae el siguiente pasuk de Dvarim. Y luego te pregunta, bueno, tal vez es en Iyar. Entonces te trae otro pasuk en Bamidbar, Perekaf. Luego otra kushia, te trae un pasuk de Shemot, luego un pasuk de Bamidbar Yul, luego otro pasuk de Shemot, un pasuk en Divrei Amim. Bekitsur, Rabbi Yohanan dice algo, lo refutan, dice otro pasuk, para comprobar, lo refutan, dice otro pasuk, no es que lo refutan, le hacen kushia, dice otro pasuk, le hacen kushia, dice otro pasuk. Al final dijo 10 psukim, y comprobó finalmente lo que quería comprobar. Luego dice la Gemara, impresionante, dice, encontré una braita, que es como lo que dijo Rabbi Yohanan. ¿Y qué dice la braita? Dice la braita, el pasuk de Melachim, el pasuk de Bamidbar, el pasuk de Dvarim, el pasuk otro de Dvarim, el pasuk de Bamidbar, de Shemot, de Bamidbar, de Dvarim, los 10 psukim, uno tras el otro, la braita los trae. O sea, tenemos que decir que Rabbi Yohanan, con su inteligencia y con su conocimiento, pudo deducir todo el aprendizaje que ya estaba escrito en una braita y él no lo sabía. Por su propia deducción y por las propias kushiot que la Gemara le iba haciendo, trajo 10 psukim y al final la braita trajo los 10 psukim, uno tras el otro. O sea, lo que la Gemara al final concluye y deduce es al 100% emet. ¿Sí? Muchas veces es como traes un contrato de trabajo, con estas condiciones, y en letritas chiquitas dice, y esto se aplica, Y al final de esas letritas chiquitas te cambian todo lo que habías pensado. Así es la Gemara muchas veces. Pero hay que entender que vamos según las letritas chiquitas y la halajá queda así, según las letritas chiquitas, porque es todo irrevocable. Tiene que ser al 100% verdad. Cuando una persona, digamos, alguien trabaja en el hospital, es el que trapea el piso, y ve a un enfermo que le recetan este antibiótico, otro enfermo le recetan este antibiótico. Entonces, cuando vino después de mucho tiempo otro enfermo y no está el doctor, va a venir aquel que trapea y le dice, sí, mira, toma este antibiótico y te vas a curar. Él no entiende por qué, él no sabe ni cómo, ni cuándo, ni el nombre de la enfermedad, ni el nombre del antibiótico. Él solo copia ahí la misma receta, la copió y se la dio. Él no entiende nada. Igual así nosotros estamos muy lejos de entender la profundidad de los pensamientos de cada uno de los amoraim. Entonces, tenemos que esmerarnos para aceptarlos, que es 100% verdad. Novena pregunta. Cuando ya leo la Gemara, la verdad es de que no siento, wow, lo más inteligente que vi en mi vida. Porque a veces dice la Gemara algo y, ok, bueno. Incluso con Tosfot pasa, te hace una kushia y contesta, ok. Les digo que así funciona la verdad y así funciona la inteligencia, no brilla y no destella. Yo les digo, por ejemplo, pi equivale a 3.1415926. Ok, pi vale así. No es wow, pero si yo les digo un poquito, ¿qué es pi? Es impresionante, todos los círculos del universo
la relación de la longitud de la circunferencia es proporcional a la longitud del diámetro. Todos los círculos se aplica impresionante. Entonces, si yo voy a agarrar el diámetro y lo voy a multiplicar por 3.14, 15, 9, 12, siempre me va a dar la circunferencia de ese círculo. Es una ley irrefutable. ¿Y cómo se dedujo? ¿Cómo se comprueba con tantos decimales? Son fórmulas, logaritmos muy complicados. Entonces, incluso que es una impresionante sabiduría que a los Goyim les tardó muchísimos años poder deducir lo que ya está en el pasuk de Melahim con Shlomo HaMelech. De todas formas, si no entiendes todo lo que hay de por medio, no lo sabes apreciar. Sí, el problema más difícil del universo fue, la respuesta es 4.2. Shkoyach. Y tienes que saber apreciar la respuesta. Igual aquí la Gemara te trajo una resolución o una alajá o una respuesta a una pregunta. Hay que saber apreciar toda la inteligencia que hay por medio. Primero entender la pregunta, que te moleste la pregunta, es de veras muy dificultoso. Intentar a veces contestarlo tú a ver si puedes. Y cuando veas que es tan difícil, entonces luego leas la respuesta y ahí vamos a poder apreciar qué inteligentes que eran. Lo mismo pasa con el Tosfot. Es prohibido leer el Tosfot, Veim Toimar, Veyesh Lomar. Es prohibido. Lee el Veim Toimar, digiérelo, mastícalo, que te moleste la pregunta y entonces después puedes leer el Yesh Lomar. Y ahí vas a poder saber apreciar la sabiduría de un Tosfot. Hay muchas Gemarot, por ejemplo, que habla de los higos. Y el higo crece así, y así, así. Ok, entonces yo digo, bueno, ellos tenían higos y veían cómo crecían. Pero luego habla de cosas que ellos no tenían. Por ejemplo, Ailonit. Baruch Hashem, es tan poco común que nazca es una enfermedad genética, una superhembra. No lo escuchas porque es tan poco común. Y la Gemara se alarga en explicar cómo se ve y qué parece, y a esta edad cómo se ve, y a esta edad qué le pasa, y a esta edad qué le pasa. Lo mismo con todo tipo de cosas, animales, enfermedades, embarazos extraños, plantas extrañas, incluso comportamientos psicológicos, física, química, matemáticas, y todo tipo de cosas que seguro ellos no sabían por su propia deducción empírica, que tiene que ser que lo recibieron de Sinai, y que a Kadosh Baruj Hu se los dijo, porque no hay otra forma de que llegan a tantos conocimientos. Y la 10ª pregunta es, ¿qué puedo hacer para leer una Gemara y de veras disfrutarla? Y que de veras me llegue y me llene. Entonces yo siempre digo y lo repito y no me canso de decirlo. ¿Quieres que la Gemara sea feliz? Entonces tienes que preocuparte de Sameach. Sameach son iniciales. Shin, Mem, Het. Shin es Shakla Betaria. Una vez que leíste la Gemara, tienes que repasar el diálogo que hubo. De memoria. Si se puede de memoria, mejor. La Gemara preguntó así, y la Gemara contestó así. Y la Gemara dijo así, y la Gemara contestó así. Y dijo así, y dijo así. Repasar el Shakla Betaria, que te quede claro toda la discusión que está habiendo. Mem Mishnayot. Si vas a estudiar una Gemara, por el amor de Akadosh Baruj Hu, háganme caso. Antes de estudiar una Gemara, estudien las Mishnayot de ese Perek. Tienen que llegar a estudiar una Gemara cuando ya saben las Mishnayot, todas las Mishnayot de ese Perek al menos. Entonces vas a tenerlo claro, porque la Gemara todo el tiempo te trae las Mishnayot de aquí a 2 hojas, de aquí a 4 hojas. Si no sabes de qué está hablando las Mishnayot, entonces la Gemara es una sobrecarga de información y se confunde, se hace un espagueti. Cuando sabes las Mishnayot, es tan maravilloso, tan fabuloso. Y Bezrat Hashem poco a poco van a saber más y más Mishnayot. Y más diferentes tratados. Y va a llegar a un día en el que estás estudiando Baba Kama y te trae una Mishnah de Brajot. Y yo ya estudié esa Mishnah de Brajot, ya sé de qué habla. Y de veras, ya entiendo por qué me quiere traer una prueba de esta Mishnah. Y de repente te trae una Braita que está mencionado en Sanedrín. Yo ya estudié esa Braita en Sanedrín. Y entonces ahí dominas todo lo que está pasando, el transcurso de la Gemara.
Y la Het es Hazara. Ya estudiaste la Mishnah, ya la entendiste, esto es la Gemara, ¿la entendiste? Ya hiciste el Shakla Betaria, no lo dejes ahí en el olvido. Después de una semana, repítelo. Al final del día, si puedes, repítelo. Rosh Chodesh, si puedes repetir todo lo que estudiaste en todo el mes, repítelo. Entonces, es otra vez. Shin es Shakla Betaria, repetir el diálogo inmediatamente cuando lo estudiaste. Mem, saber las Mishnayot de ese capítulo antes de venir a estudiar. Y Het, hacer Hazara de lo que estudiaste. Yo les aseguro dos cosas. Me comprometo, les firmo. Dos cosas les aseguro. Que cuando estudien la Gemara, especialmente como los consejos que les di, van a sentir, ya me la sé. Ya. Yo ya soy un mala de Talmuda, yo ya me sé esta Gemara, no hay nada que me puedan enseñar. Y número dos, que me comprometo, es que si la van a volver a leer, se van a dar cuenta que la entendieron mejor. El Yetzer Hara no falla, pero nos va a querer hacer pensar que ya lo sabemos todo. Y número dos es de que no lo sabemos nada. Estudiar otra vez y otra vez y otra vez. Esas son las 10 preguntas que hablamos. Muy importante, siempre Rabbi Eliashib ya se sabía todo, Gemara, Rishonim, Achronim y Poskim a los 23 años. Y de todas formas, hasta los 102 años lo veían cada vez que se sentaba a estudiar. Escuché de alguien que lo vio, va a estudiar Masechet Shabbat. Entonces, ¿cómo empieza? Con los psukim. ¿Sí? Akadosh Baruj Hu nos dio un día sagrado, se llama Shabbat. Veshabru bnei Israel et Shabbat, la'asot et Shabbat. En Shabbat no se pueden hacer melajot. Hay 39 melajot. Él mismo se repetía la introducción, pensar, ¿de qué caso está hablando la Gemara que voy a leer? Hay veces que leo toda la suya, y luego te preguntan, ¿de qué habla la Gemara? Ya no me acuerdo, había una pregunta, pero ya no me acuerdo la pregunta. Tienes que quedar claro, ¿cuál es el tema de la Gemara? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo lo refutan? ¿Cómo lo comprueban? Es muy interesante, cuando hay alguien que da una kushia en la Gemara, él vino Rabina, hizo una kushia, pero yo tengo la respuesta. Entonces, tu respuesta no es una pregunta realmente. Entonces, es una pregunta a la Gemara. ¿Por qué Rabina preguntó esto? Si me parece la respuesta obvia. Entonces, Bemet, está caché, no entiendes la Gemara, porque tú tienes una respuesta. Cuando encuentras que tu respuesta tiene una pregunta, esa es la respuesta. Las respuestas se convierten en preguntas y las preguntas en respuestas. Ya entendí. Si hubiera contestado Rabina sí, no estaría bien contestado porque tiene una pregunta. Esa es mi respuesta. Entonces, cuando hay una pregunta hay que entender cuál es la pregunta y entender por qué es pregunta. Y cuando hay una respuesta, entender que así es la respuesta. Entonces, muy importante cuando vamos a estudiar Gemara, saber que estamos haciendo la acción más elevada y más importante que un ser humano puede llegar a hacer sobre la faz de la tierra, que es la Asok Bedivrei Torah, Pilpalta Bechokma, Evanta Davar Mitoch Davar, Kavata Itim Batorah, todas las cosas tan importantes al estudio de la Gemara. Y no hay duda que poder entender el pensamiento de uno de los Amoraim, el pensamiento de uno de los Tanaim, lo que dijo la Gemara y cómo contestó la Gemara, y lo entendiste, es el placer más grande que todos los placeres que hay en el universo. Es cierto que hay esas Gemarot transliteradas, es casi con puntitos, con signos de interrogación, con traducción al hebreo, al inglés o al español. Y que está todo clarísimo. ¿Sí? La gente cree que ya leo eso y ya. La gente cree que estudiar Gemara es difícil porque está en arameo. No es eso. La Gemara es difícil porque le escribieron a propósito para que sea difícil, para que te rompas la cabeza. Y eso es lo placentero y lo mágico de la Gemara. Entonces, Bemet, en una yeshiva no
agarren de esas Gemarot transliteradas, porque están perdiendo la oportunidad de conocer cómo es una Gemara en su idioma original. Cómo es una Gemara, cómo se estudia y cómo se ha estudiado en los últimos 2000 años. Solo una persona que no está en la yeshiva y que no puede todavía leer Gemara solo. Entonces, si se va a ayudar de esas Gemarot está muy bien, pero que al final lo vuelva a leer de la Gemara en su idioma original, para que Bezrat Hashem lo pueda saborear como debe ser, lo pueda entender. Había un rabino, que era rabino de un heider, una primaria, y estaban los niños en un hamsin, en un calor terrible, jugando al fútbol, la cascarita. Vino el rabino y puso su carro ahí, a propósito, ¿no? Lo puso mamás, en una esquina de la cancha. Y llamó a uno de los niños que estaba ahí jugando. Ven, entra al carro. Dice, no, rabino, ahora no. Dice, ¿cómo? Ven al carro, ahora no podemos, estamos perdiendo, tenemos que ganar. Y si puede ahí moverse. Entonces luego le dijo, yo no entiendo. ¿Estás bien de la cabeza o qué? Hay un calor afuera terrible. Y tú ibas corriendo y corriendo, sudando, estás todo empapado de sudor. Yo te estoy invitando a que entres a mi carro, techo, que te sientes, aire acondicionado, te iba a dar una Pepsi, que te refresques. Y no, tú no quieres, tú quieres seguir en el calor, corriendo, sin parar, sudando. ¿Qué? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Cómo? ¿No quieres disfrutar y gozar? Entonces el niño, no, el partido ese es disfrutar y gozar. Entonces dijo el rabino, exactamente, esa es la forma que tenemos que ver el estudio de la Gemara. El estudio de la Gemara, que te moleste, ¿qué está pasando? ¿Por qué preguntó? ¿Por qué es así? ¿Por qué es el etrog? Tal vez es el durazno. Tráeme, compruébame. No es así, no estoy de acuerdo, no lo entiendo. Sí, no, ¿por qué? ¿Cuándo? Cuando te metas en esa discusión y cuando goces ese partido de la Gemara por llegar a la verdad y a clarificar la verdad, esa va a ser la mayor sensación que hay. Y la verdad es que nos pueden ayudar a entender por qué los doleador estudian Gemara día y noche, sin parar, todos los años de su vida, porque lo disfrutan. Porque no es tanto porque, Pitul Torah, no, lo disfrutan, lo gozan, dale, qué bamba, ni qué música, ni qué paisajes, ni qué paseo, no, déjame estudiar Gemara, estoy picado, quiero entender, quiero disfrutar, quiero otra vez gozar la sabiduría que hay en cada una de estas ideas. Y que Bezrat Hashem HaKadosh Baruj Hu nos ayude a también nosotros poder gozar esta sabiduría y poder exprimir al máximo, que podemos adquirir estos conocimientos y así hacer feliz a Boreola.